Hola a todos, estamos en esta nueva edición de su programa Rutas Misioneras. Estamos siempre acogiendo aquí y también agradeciendo a los que nos acogen también en las diferentes misiones. Un saludo a cada misionero, a cada misionera aquí que se encuentra en nuestro país y también a los peruanos y peruanas, misioneros y misioneras que se encuentran también en diferentes partes del mundo haciendo la misión, llevando a Jesucristo al corazón de las personas. Hoy tenemos una invitada muy especial, en un lugar muy especial, es la hermana Galeote. Ella es española de origen, pero se define de corazón universal. Así que estaremos todos atentos para ver qué nos cuenta, qué nos dice y también aprender de ella, ¿no? Y de la comunidad que acompaña a los diferentes pueblos aquí en el Perú. Hermana Ana, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien. Muy bien, pues acá estamos en Picota, en la selva peruana. Y bueno, pues hoy incluso mejor que otros días porque nos ha bajado un poquito el calor tan intenso que llevamos pasando. Ayer tuvimos lluvia y hoy ha refrescado un poquito, así que fenomenal. Y Sí. muy Y contenta de estar acá en Perú. muy bien, gracias. Y también por allá se está escuchando las noticias o cómo llevan todo este tema del fenómeno del niño, que según la ciencia nos está diciendo que va a venir próximamente. Ujú. Sí, vamos Este a es, ver lo que nos depara, pero estos días llevábamos ya como un mes sin lluvias y el calor cada día más intenso, cada día más intenso. Incluso la gente de acá que está más acostumbrada, pasándolo bastante mal, ¿no? Especialmente los ancianos, personas mayores. Pero bueno, vamos a ver si nos depara bueno, unos días de intenso calor, pero también unos días de lluvias que nos refresquen un poquito. claro, claro. Hermana, ¿de qué parte de España es usted? Cuéntenos cómo es su pueblo, ¿no? ¿De dónde viene? Recuerde aquellos años maravillosos. Bueno, pues yo soy española, vengo del sur de Andalucía, de la Ujú. provincia de Córdoba y al sur también de Córdoba. Y mi pueblo se llama Iznájar, es un pueblo pequeño, la población es un pueblo rural, ¿eh? Con muchas también poblaciones adscritas a él. Tiene 19 poblaciones pequeñas que dependen de la población general, se llama Iznájar. Está rodeado de un gran pantano, y somos Oh, qué bonito. una pequeña península, solo está unida. Y bueno, allí nací y allí crecí en un ambiente donde todavía una España bastante religiosa, donde se me transmitió la fe a través de mis padres. A pesar de estar en la escuela pública pues éramos muy religiosos en aquella época todavía, donde Dios tenía un lugar muy importante en el corazón de las personas y donde, como decía el Papa Juan Pablo II, pues se ama enormemente a María. Juan Pablo II decía de España tierra de María, ¿no? Y si decimos que España es tierra de María, Andalucía es doblemente tierra de María. Andalucía es mariana total. Entonces creces con el amor a María, no puedes pasar un día sin pasar por su ermita, sin ir a saludarla. Desde que somos chiquititos las mamás nos llevan y, y como se dice a Jesús por María, ¿no? Es ella la que te da la mano desde que eres chiquitita y desde ahí te llevan a Jesús. Y bueno, puedo decir de mi pueblo que es un pueblo pues netamente misionero, también, porque solamente yo recuerdo solamente un sacerdote que tenía que visitar todas las pequeñas poblaciones adscritas al pueblo y que iba de uno a otro para poder llevar el mensaje del Evangelio. Entonces yo creo que mi alma crece misionera desde que era pequeñita. Exacto. Eh, Llega un momento en que uno se pone a pensar también y plantearse la pregunta, ¿por qué yo? ¿No?
y hoy comienza uno a recordar de repente las procesiones, ¿no? Las devociones, las misas, la familia junta, ¿no? Y eso es un valor muy importante. Hermana, cuéntenos, ¿cómo es esa devoción en su tierra hacia María? ¿Cómo se concreta a través de peregrinaciones, procesiones? ¿Cómo ha vivido esos momentos fuertes? Bueno, pues si nos referimos a María, en mi pueblo la advocación es Nuestra Señora de la Piedad, ¿no? Que aquí en Picota hubo un sacerdote de mi pueblo y tenemos una capilla donde tenemos su imagen, así que todos los lunes yo voy a la capilla de la Virgen de la Piedad para celebrar la Eucaristía. La celebramos el día de la Natividad de María, el 8 de septiembre, y ya desde que comienza septiembre comienza el mes de la Virgen. Comienza el mes de la Virgen. La gente que pues, ha tenido que emigrar del pueblo y viven en otros lugares comienzan a venir porque esos días son para dedicarlos a la Virgen. El día 8 de septiembre es el día grande, pero desde el día 7, ayer les decía yo a las hermanas, desde el día 7 ya no se duerme. Ya estamos todos alrededor de la ermita, esa noche no se duerme porque comienzan a venir los peregrinos que vienen caminando desde las distintas poblaciones de lejos. Hay gente que se tira caminando casi 20 horas, 15 horas, para llegar al pueblo 8 horas, y van llegando de madrugada. Y a las 5 de la mañana tenemos el Rosario de la Aurora. El Rosario de la Aurora que salimos por las calles con unas canciones típicas, tocando guitarra, laúdes, flauta, y se va cantando por las calles unos cantos tradicionales muy antiguos, antiquísimos, y al final, y entonces toda la gente pues se va uniendo. Ese día, desde el día 15 de agosto ya comienza la aurora, todos los domingos en la mañana. Pero el día 8 pues toda la gente va saliendo de sus casas y se va uniendo a ese grupo que canta, y hasta las 7 de la mañana, bueno, hasta las 6:30, que comienza ya el rosario propiamente dicho, y a las 7 de la mañana se llega a la ermita es pequeña, ya ni siquiera se cabe en la ermita, hay que hacer la Eucaristía, la misa del alba que le llamamos, en la puerta, porque ya no se cabe dentro de la ermita. Y bueno, pues es un día para estar junto a ella, es un día donde la gente desde por la mañana comienza a hacer lo que es el recorrido que luego va a ser la Virgen, descalzos en su mayoría, con velas en las manos, y vamos pues durante la mañana, toda la mañana está yendo la gente a la ermita, a la ofrenda de flores, y esperamos con ansia la hora de la tarde donde se celebra la Eucaristía Mayor y se empieza a procesionar, ¿no? Entonces, riadas de gente, no puedo decir si serán, pues no sé, 10.000 personas, no sé, muchísimo. Yo solo sé que riadas de gente detrás de la Virgen. Mi pueblo además tiene la característica que es un pueblo de cuesta, las calles son así. Entonces la Virgen primero baja y ahí es fácil, pero luego llega un momento donde tiene que subir y la calle está tan empinada que si la Virgen la paran, se vuelca. Entonces son tronos muy pesados, que tiene que ir mucha gente llevándolo, y en esa calle pues todos tenemos que empujar. Unos tienen que tirar con cuerda desde arriba y otros tienen que empujar desde abajo, y es muy emocionante. La gente lo hace con el amor a María y además todo el tiempo diciendo pues no sé, vivas a la Virgen, vivas. Allá es muy típico decir pues viva la Virgen de la Piedad, viva ese niño que lleva, viva la Madre de Dios, y ahí continuo, es muy emocionante. Hasta que llega a la iglesia, durante 3 horas o así dura el recorrido, hasta que llega ya a la iglesia y la gente se emociona al verla entrar de nuevo a su ermita. Es algo muy, muy bonito. Esperemos luego, algún por otra día parte, conocer, ¿no? Sí, ojalá que pudieran ir. Hermanas nuestras de acá latinoamericanas que han estado por allá, dicen, es que es impresionante, realmente es así. Es impresionante la devoción a María en el pueblo, pero en toda Andalucía. Luego también, pues a la hora también... Sí, un momento, hermana, que usted se encuentra a sí misma, ¿no? La vocación es encontrarse a sí mismo, porque en sí mismo está el llamado que Dios le hace, ¿no? Y descubre que tiene un corazón universal, ¿no? Y quiere entregarse a Dios, al Señor. ¿Cómo es ese momento? Comparta con pues sí, ese ambiente religioso pues va haciendo de ti
un amor al Señor, o sea, que te vas sin darte cuenta como que el Señor te va enamorando, ¿no? Y cuando llegas a de 15 años, empieza como a cuestionarse para qué sirve tu vida, ¿no? Y ante una circunstancia de un joven que yo veía como los jóvenes se apartaban de Dios, y ante una circunstancia de unos amigos, ¿no? Pues yo le pedí al Señor fuertemente que hubiera gente que yo decía, si para mí tiene tanto sentido la vida, porque tú estás en mi vida, ¿no? ¿Por qué los jóvenes están perdiendo el sentido de la vida y se apartan de ti, ¿no? Y yo me recuerdo ir a la ermita de la Virgen y pedirle que hubiera gente que nos llevara a Jesús, que llevara a los jóvenes a Jesús. Y yo estar en la ermita y sentir que Jesús me decía a mí, te quiero a ti. A mí la verdad que me dio mucho miedo, ¿no? Te quiero a ti, ve tú. Yo sentí eso, ¿no? Ve tú a anunciar a los jóvenes, ¿no? Yo la verdad que me dio mucho miedo y yo decía que yo quería ser normal, que yo quería pues formar una familia, pues lo que yo veía que todas las jóvenes iban haciendo, ¿no? Y como que huyes de esa realidad, ¿no? Pero poco a poco la palabra de Dios, o sea, cuando la Eucaristía del domingo, las diferentes Eucaristías, a lo mejor a lo largo de la semana si había alguna fiesta especial, ¿no? La palabra de Dios cada vez se hacía como más viva en mí. Era como, ya no era para los demás lo que allí se proclamaba, era algo que me tocaba a mí el corazón y me tocaba cada vez más fuerte. En esto pues llegó en mi pueblo estaban las hermanas salesianas y llegó una hermana que al ver la realidad misionera del pueblo, pues nos pidió si podíamos ayudarle para ir a dar catequesis a los campos, a las aldeas. Y bueno, me apunté, ella nos insistió mucho, yo la vi una persona muy alegre, muy entregada, y me apunté. Y aquello fue decisivo, ¿no? Aquello fue ya cuando realmente vi que era lo que a mí me llenaba por dentro, era lo que yo encontraba el sentido de mi vida ahí. Y recuerdo un día en la capilla, en la ermita de la Virgen, se estaban casando unos amigos y era domingo y era era un sábado por la noche, era la Eucaristía del domingo con el Evangelio del domingo, y el Evangelio fue: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y recuerdo ese momento como que no había nadie en la ermita, sino solo yo, y como una luz muy grande que sentí que ese era mi llamado. Y bueno, la experiencia misionera de ese año, ayudando a esa hermana, pues hizo que ella llegó en septiembre y hizo que en junio yo ya me vine a mi congregación. Así que es verdad que yo fui a hablar con ella y me estuvo acompañando ese año y le dice, ¿tú qué buscas? Y yo le dije, yo ser misionera, yo quiero ser misionera, quiero un lugar, una congregación que sea misionera. Entonces ella me habló de ellas mismas, ¿no? Me acuerdo que me sacó un folletito y me dijo, nosotros somos misioneras, hemos estado en África, estamos ahora en Sudamérica, y creo que desde aquí podría me un poquito el carisma congregacional, y me situé en ello y bueno, pues desde entonces pues ha sido un camino misionero. Exacto, interesante lo que nos cuenta, hermana. ¿Cómo su familia tomó esta decisión? ¿Sus papás qué le dijeron? Porque siempre hay ese momento fuerte para decir, ¿cómo les digo? Sí. Pues yo tenía mucho miedo de decirlo a mis padres. Quizás el miedo por dejarles, ¿no? El miedo por dejarles. Y no sabía cuándo lo iba a decir, no sabía. Y recuerdo de un día ir a la Eucaristía por la tarde y sentir una fuerza interior y digo, tiene que ser hoy. Y llegué a casa, estábamos cenando y le digo a mi papá, os tengo que decir una cosa, pero yo ya tenía todo, o sea, ya había hablado con la superiora general, ya me habían dado fecha, faltaba un mes para irme y todavía no lo había dicho en casa. Y le digo, tengo que deciros una cosa. Y se me quedan mirando y le digo, me voy de monja. Y es como que se hizo un silencio grande. Mi padre empezó a llorar, mi madre empezó a llorar.
y mi madre se levantó enseguida a hacer tila porque vio que mi padre se puso nervioso, pero lloraba, simplemente lloraba, no me decían nada. Pero ¿por qué? Me decía, ya después me decía mi papá, ¿por qué? Es que quiere estudiar, no, mi familia económicamente no había estado bien y yo no había podido continuar mis estudios y yo tenía mi trabajo. No, papá, si yo estoy bien, que yo no puedo explicar por qué, a mí yo siento que Dios me llama a esto, Dios me llama a esto. Pero tú de verdad que quieres eso, pero sabes que no vas a, que tú no vas a tener una familia, que te vas a ir lejos de nosotros. Sí, papá, yo siento que me voy a ir lejos de vosotros, pero es lo que yo siento que tengo que hacer. Y mi papá, yo recuerdo que lloraron, les veía de llorar por la mañana, mi mamá le veía los ojos hinchados 2 días. Y al tercer día se sentaron conmigo los dos y me dijeron, mira, nosotros hemos hablado y hemos pensado que nosotros no tenemos nada para darte, no te podemos dar nada más que lo que tú quieras, lo que tú veas que vas a ser feliz. Si tú crees que esa es tu felicidad, adelante, nosotros te apoyamos y que sepas que tienes tu casa, si no es lo tuyo, para volver. Y para mí fue bendición eso, bendición. Y el día que me marché de casa fue muy bonito porque vinieron las hermanas a recogerme y mi papá, mi hermana dice, ya vienen las monjas. Y entonces mi papá me dio un abrazo y se marchó a su trabajo, que era conductor de autobuses. Y nada, se saludaron por la escalera, nada, buenas tardes y ya. Y ya salimos del pueblo y mi papá era conductor de autobuses y nosotras nos fuimos por una carretera, él iba por los campos y justo en el cruce donde se fundan las dos carreteras nos volvimos a encontrar. Y recuerdo a mi papá diciéndome adiós. Y muy bonito fue ese momento que nos encontramos ahí. Ahí mi papá sonriendo, diciéndome adiós. Lo recordaré siempre. Sí, qué linda experiencia. Además, la familia siempre es un soporte, ¿no? Un soporte sí, maravilloso. Mucho. La oración de los papás es de verdad, creo que es básica para que nosotros podamos continuar adelante en este camino, ¿no? Hermana, sus deseos de venir al Perú, al África, todavía estuvieron pospuestos, todavía esperaron un tiempo más. Y usted tuvo una labor grande, ¿no? Grande, maravillosa, que requiere de verdad mucho trabajo, entrega, amor sobre todo, ¿no? Cuéntenos qué hizo luego de entregar su vida a Jesucristo y luego que le comenzaron a encomendar también ya tareas, ¿no? Bueno, pues al principio tuve 3 años en formación, en postulantado y noviciado. Ahí teníamos pequeñas actividades pastorales, especialmente catequéticas en las parroquias, con niños y jóvenes. Y cuando hice mis votos, me enviaron a Madrid, a una guardería, una zona de trabajadores donde las familias tienen que dejar a los niños bien temprano para ir a sus trabajos y recogerlos en la tarde. Ahí estuve 3 años y parecía que mi labor se iba a desarrollar por la docencia, pero tuve un problema con mi voz y me recomendó el médico que no me dedicara a la docencia, puesto que mis cuerdas vocales eran frágiles y no iba a soportar ese peso. Y entonces yo desde pequeñita siempre decía que quería curar, yo quería curar a los que estaban enfermos. Entonces la superiora general me dijo, ¿tú te inclinarías hacia la enfermería? Digo, yo siempre siempre decía desde chiquitita que quería curar. Así que estudié enfermería y trabajé en un hospital donde estábamos las hermanas, en un hospital de la Seguridad Social, un hospital público, pero donde acogíamos a enfermos terminales, de larga estancia y terminales, gente de la calle, drogodependientes, pues tuberculosis, los primeros casos de SIDA, donde todavía mucho miedo. Bueno, pues todo lo que otros hospitales no querían venía a nuestro hospital. Y la verdad que fue una experiencia muy hermosa de ver la fragilidad humana y cómo la gente el día que tú estabas de turno
había un algo especial, había una conexión especial entre ellos y yo. Había un, no sé, ahí es donde uno se da cuenta de la fuerza que Dios pone en ti y de lo que el Espíritu hace en ti para llevar a Dios, ¿no? Y para tocar simplemente el hecho de pasar, de darles la mano, de preguntarles cómo estaban. Si era por la noche, me decían mis compañeras, ¿por qué no te tocan los timbres? Y yo decía, porque les sé dar las buenas noches, pero era la confianza de que estaba la hermana de guardia, ¿no? Y ese descanso de decir, Dios me cuida, ¿no? Yo tuve la experiencia de que ellos sentían que Dios les cuidaba, tenían a Dios más cerca. Lidiábamos con la muerte día a día, que eran enfermos terminales, y bueno, ese poder acompañar en los últimos momentos, darle la mano para llevarlos al cielo, una experiencia única, es una experiencia única. Creo que me hizo ese trabajo muy humana, muy cercana al dolor, muy cercana a la familia, saber lo que significa también estar en un sillón día tras día acompañando a tu enfermo. Mientras tanto, tuve también la experiencia de tener a mi madre enferma y tener que estar en un hospital yo como acompañante 75 días, y eso me hizo entender aún más al que está en un sillón esperando que le den una noticia. Y creo que fue una de las experiencias más bellas, ¿no? Esto lo compaginaba también con la labor parroquial y la tarea de evangelización de los jóvenes que desde siempre ha estado, ¿no? Ese llamado que surgió para evangelizar a los jóvenes siempre ha estado en mi vida. Entonces yo decía que los enfermos me llevaban a los jóvenes a tener esa experiencia honda de Dios, me llevaba a comunicarlo a los jóvenes, y a la vez los jóvenes me impulsaban a ir a los enfermos, ¿no? A ellos los llevaba muchas veces en experiencia de voluntariado a visitarlos, ¿no? A saber lo que era estar al lado de una cama, a entender lo que era un enfermo, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. De ahí pasé, me llamaron a una casa de acogida de enfermos de SIDA de la diócesis de Orihuela, Alicante. Allá estuve año y medio, fue una experiencia maravillosa, maravillosa, porque ahí sí que recogíamos lo que nadie quería, eso sí que era, íbamos a las calles por ellos, ¿no? Eran todos drogodependientes, gente que cumplía condenas en las cárceles y estaban bien enfermos, y pedíamos poderlo nosotros acoger en la casa y que terminaran su reclusión en nuestra casa, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa poder reconstruir las vidas de esas personas, ¿no? Poderlos devolver a la vida y darles dignidad, puesto que tenían una lacra, y se sentían muy marginados en la sociedad, porque algunos de ellos, la mayoría eran muy jóvenes, y algunos de ellos tenían muchas posibilidades de, tomando el tratamiento, seguir una vida normal, pero el sello del SIDA marcaba mucho, ¿no? Entonces luchamos mucho con ellos y fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Y bueno, pues de ahí 2 veces intentaron mandarme a Kenia, se frustraron una vez fue a un día de irme, ya estaba en mi maleta en Madrid, fui a despedir a mi padre y hubo un conflicto político importante en Kenia y la misma embajada nos llamó para que nos fuéramos. Y me quedé y recuerdo que al volver a Alicante le dije a un sacerdote, la verdad que no sé lo que Dios quiere de mí. Dice, yo sí sé lo que quiere, que seas misionera en España, que necesitamos misioneros en España. Y realmente pues ahí seguí pues llevando el evangelio especialmente a las nuevas generaciones. También me encomendaron tareas de formación y de gobierno de mi congregación, y entonces he estado siempre muy ligada también a la formación de las jóvenes en la congregación. He estado de maestra de novicia, maestra de juniora. Hermana, su vida ha estado marcada por el dolor, y es interesante porque a usted la conocí en fotografías y con una sonrisa, ¿no? Siempre riendo, con alegría, a pesar que el dolor que usted ha tocado a través de las personas, a través de los enfermos, usted ha dicho algo muy importante, aquellos que nadie quería. Y este es algo que debemos de aprender, ¿no? Porque a veces es fácil de repente estar en la comodidad. Difícil es, en algún momento se hablaba de los descartados,
adoptados, ¿no? Acoger a aquellos que no tienen seguro de salud, aquellos que no tienen aporte para dar de dinero, aquellos que no tienen nada, solamente un poquito de su vida, porque ni siquiera la vida porque se les está yendo, a ellos han ido, ¿no? Y me imagino que usted, dentro de la alegría que ha desbordado, ha contagiado esa alegría, esas ganas de vivir de repente a aquellas personas, pero también ellos han contagiado en usted cómo es sentirse como Jesús se sintió en la cruz. Y también las lágrimas, todo es, me imagino, toda esa experiencia. Hermana, eso es edificante para todos nosotros, ¿no? Luego viene su paso, el querer ir al África, y luego este otro paso, y que nos alegra que usted esté en nuestras tierras. Perú, tierra ensantada, caminando por la misión. Es el lema de las obras misionales pontificias en el Perú, y usted está aquí con nosotros, en esta tierra de santos, igual que España. Cuente, ¿cómo llega al Perú? ¿Cuál fue quien le dio la noticia? ¿Cómo acogió esta noticia? Bueno, pues ya quizás no me la esperaba. Bueno, en el 2018 tuvimos capítulo general, yo estaba perteneciendo al Consejo General y quedé ya liberada. Y ahí pedí venir a misiones, pero me encomendaron de nuevo el noviciado. Y ahora, pues, por 3 años, y cuando tocaba renovación de los cargos, yo no esperaba que me fueran a enviar. Y ya no pedí nada, yo dije, bueno, pues como dice San Francisco de Sales, nada pedir, nada rehusar. Y bueno, pues me llamó la superiora general en junio del pasado año y me dice, bueno, pues tengo algo para ti, no sé si tenía yo a mi padre muy mayor, y dice, no sé si vas a poder asumir esto que te voy a pedir. Y me dice, hemos pensado para que vayas a Perú. La misión que tenemos en Perú era mi sueño, era como volver a mis orígenes, una parroquia con poblaciones en el campo, ¿no? Y ya yo en principio yo enseguida dije sí, enseguida me emocioné, dije sí. Me voy, sé que está mi padre muy delicado y ya mayor, pero gracias a Dios pues tengo a mis hermanos que siempre han apoyado mi misión, siempre han apoyado mi vocación, y sé que cuando yo lo diga ellos me van a seguir apoyando, y lo que sí te pido, le dije, es que si mi padre se enferma, poder venir. Y ella me dijo, sí, eso sabemos que es así, y nada, y pues eso fue en junio, y ya yo acababa de ser maestra de noviciado el 16 de julio con una profesión de una hermana. Ya pues fui de vacaciones, estuve con mi papá casi un mes y estuve hablando con mi familia, ellos me apoyaron en todo y les propuse para venirme el día 8 de septiembre, Día de la Virgen, día de la patrona de mi pueblo, y encomendarle a ella esta misión. Recomendarle, sabiendo que me la iba a encontrar también acá en Picota. Entonces, pues el 8 de septiembre yo salí para Perú. Llegué el mismo 8 de septiembre por la diferencia horaria acá a Perú. Estuve una semana en Lima, muy emocionada. Visité Lima, todo lo que es el casco histórico precioso. Y el día 17 de septiembre llegué acá a Picota. Súper emocionada, me esperaba la comunidad, me esperaban los sacerdotes, los vecinos. Para mí fue mi sueño cumplido, ¿no? Mi sueño cumplido de poder llegar a una tierra de misión fuera de España. Y cuando me encontré acá, pues no sé, o sea, como que todavía me desborda. Es un sueño, es algo muy mágico, ¿no? Por así decir, ¿no? Es algo muy de Dios, muy divino. Cada día, claro, estuve los 2 primeros meses estuvimos visitando las comunidades con los sacerdotes, conociendo la realidad. Y bueno, pues el Señor me puso a prueba. A los 2 meses mi padre cayó gravemente enfermo
tan gravemente que le daban horas de vida y casi que no me daba tiempo de llegar a tiempo. O sea, pensaban que no iba a llegar a tiempo. Me marché de nuevo a España en noviembre. Estuve 3 meses con mi papá. Mi papá mejoró muchísimo, muchísimo. Y de nuevo, lo que había visto esos 2 meses yo vi la necesidad de misioneros, la necesidad de llevar a Jesús a tantos lugares tan lejanos, me conmovió cómo vive la gente, me conmovió la lejanía de las poblaciones, me conmovió sobre todo ver cómo las comunidades cristianas, ellos mismos se sostienen, porque no hay sacerdotes que puedan ir a su población, pues a lo mejor las más lejanas, a lo mejor 2 veces, 3 veces al año. Y mientras tanto ellos sostienen la fe, ¿no? Entonces yo decía, tengo que volverme. Mi papá se quedó mejor y para cuando comenzó aquí el curso, en febrero, me regresé. Al mes falleció mi papá. Pero doy gracias a Dios que me permitió estar esos 3 meses con él, de dejarlo mejor, de dejarlo muy contento, de haber disfrutado con él mucho y de volver a una realidad donde hay mucha necesidad de todo, de amor, de abrazos. Yo cuando vamos a las poblaciones o aquí mismo, ¿no? Sales a la calle y enseguida están todos los niñitos queriendo abrazarte, ¿no? Ves mucha necesidad de amor. Los niñitos son felices, pero hay una realidad honda de dolor a partir que empiezan la adolescencia. Voy conociendo historias de jóvenes que me van confiando su propia vida y realmente hay veces que lloras con ellos, ¿no? Hace 2 semanas estuve escuchando a un chico durante 1 hora. Un chico con 16 años, mientras él me iba hablando, yo creo que él se impresionaba de ver correr las lágrimas por mis mejillas, porque es muy dura la vida para ellos. Para algunos jóvenes es súper dura. Entonces ellos ver que tú los puedes abrazar, que tú los abrazas, yo creo que no se han sentido abrazados mucho tiempo y creo que para mí está siendo una experiencia de mucha ternura, ¿no? de mucho dar el amor, o sea, de llevar el amor de Dios en esa dimensión de la ternura, de la acogida, del abrazo. Y creo que está siendo una experiencia. Yo me siento abrazada por Dios en esos abrazos, abrazada, sostenida por Él para poder soportar tanto dolor. Es otro tipo de dolor diferente del enfermo, pero es una enfermedad del alma, de la vida, ¿no? La vida que les ha tocado vivir. Bien, hermana, es para nosotros muy edificante todo lo que usted me está diciendo. ¿Quién es? ¿Qué significado tiene para usted la Beata Piedad de la Cruz? Pues ella lo es todo. Ahora mismo yo la tengo aquí delante de mí. Aquí. Es ella la que, no sé si se ha visto bien, esta es mi fundadora. Es mi fundadora. Ella fue cuando yo conocí a las hermanas y me dieron a leer su vida, me quedé con una de las frases que ella decía que quería ser toda de Dios, toda de Dios. Eso a mí me llenó enormemente, y ese deseo de ella de toda la vida. Ella no vino a misiones, su misión fue fundar. Después de muchas vicisitudes, de pasar por muchas congregaciones, tuvo una experiencia mística con el corazón de Cristo, que le decía: funda, hija mía, que de ti, de tu congregación, siempre tendré misericordia. Y esa experiencia es la que hemos ido manteniendo en la congregación, experimentar la misericordia y la providencia de Dios. Pero ellas de siempre ardían celo por la salvación de las almas y querer venir a misiones. Entonces, durante su vida terrenal no logró que la congregación saliera de España, pero parece que fue en el año 39, ya comenzaron las hermanas, vinieron hasta Paraguay. Ella antes de fallecer,
envía a sus hijas, y creo que me quedo con ese envío misionero. Yo envío a mis hijas a enseñar el Padre Nuestro al que no lo sabe, a dar la mano al caído, a tener caridad con todo el mundo y a dar buen ejemplo. Ese envío misionero es el que nosotros tenemos como envío para ir a cada una de las misiones, y es el que nos sostiene, el que nos alienta, o sea, ella para nosotras es la persona que confía en el corazón de Cristo, que vive en el corazón de Cristo, que experimenta esa misericordia y que nos guía. O sea, la miras a ella y dices, ¿qué haría ella en mi lugar? Pues ella haría esto, ¿no? Ella consolaría. El otro día pues escuchábamos unas personas llorar muy fuerte, ¿no? Y yo pensé, ¿qué haría Madre Piedad en este momento, ¿no? Yo he estado mucho tiempo en Alcantarilla, que es donde se funda la congregación, al lado de Murcia, al sureste de España, y escuchaba de personas allí que sus padres, sus abuelos le decían, la Madre Piedad gastaba sus zapatillas en los lugares más pobres de Alcantarilla, ¿no? Y este día me recordó a ella, ¿no? ¿Qué haría Madre Piedad en mi lugar? Ir a esa casa, ¿no? Pasé por la casa, toqué a la puerta y pude estar consolando, ¿no? Pude escuchar, consolar. Entonces, para mí ella es la gran misionera, la que me indica el camino a seguir y la que me pone en contacto con ese Dios que nos ama tanto, ¿no? Es la que me indica el camino. Excelente, hermana. Muchísimas gracias, hermana. Hay muchas cosas para conversar, muchas cosas para tratar. Todavía quedan temas pendientes como, por ejemplo, el decirnos cómo es Picota, el decirnos también maravilloso. Sí. Pero hay que dejar todavía con las ganas de saborear esto para una próxima entrevista, hermana Ana, con la promesa también de ir a conocer Picota, no conozco, ir a conocer también lo que hacen ustedes ahí en ese lugar y lo que también ese corazón ferviente y esos pies en camino que ustedes lo llevan en su vida, lo hacen posible, y la iglesia, que es misionera por naturaleza, está justamente con ustedes ahí en ese lugar. Que Dios la bendiga. ¿Qué mensaje nos dejaría para todos nosotros, hermana Ana? Hagamos de Perú esa tierra ensantada. La frase de mi madre fundadora, ella tenía muy claro que había nacido para ser santa. No santa de altar, que ella no quería, sino vivir una vida como Jesús, ¿no? Vivir una vida en santidad. Pues yo invito a todos los peruanos a hacer de este país tan bello, ¿no? Un lugar de santos que nos preocupamos de la gente más necesitada. Y también pues decirles que en Picota tienen su casa, tienen su lugar para poder venir y conocer y poder experimentar lo que es la vida, la alegría del misionero, ¿no? Creo que el Papa ahora ha dicho que la alegría es misionera, y creo que lo que vivimos aquí, este equipo de misioneros, es una profunda alegría de servir al Señor. Así que les invito tanto a ustedes como a los que estén escuchando el programa, que aquí estamos para acoger más misioneros. Se necesitan muchos misioneros acá. Muchísimas gracias. Nosotros también tenemos lo que se llama el voluntariado misionero y esperemos también en algún momento ir a conocer, pero también aprender de ustedes, aprender porque ustedes tienen ya una experiencia que contarnos, que decirnos. Un fuerte abrazo, hermana, que Dios la bendiga a usted y a toda su comunidad. Bendiciones para ustedes. Adiós a todos. Este es un programa que es producido por Radio Perú Misionero y el programa se llama Rutas Misioneras. Que Dios bendiga a cada misionero y misionera de nuestro país. Los que están aquí en nuestro país, que ya tienen corazón peruano, y los que están fuera del país, que han nacido en estas tierras. Que Dios les bendiga a todos.